Vamos a abrir la Escritura, la palabra de nuestro Señor, en el libro del Génesis, capítulo 12 y versículo 1. Es un libro en el cual le enseña al hombre cómo Dios creó todas las cosas, qué es lo que hizo el Señor, el Creador, qué es lo que hizo el Yo Soy con la raza humana, por qué lo ha creado, por qué le ha dado vida en este planeta, por qué ha sido, dice la Escritura, que estaba todo la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí el Señor dice que miró esa tierra y dijo un día: voy a crear una nueva creación. Y creó, dice, separó los mares y creó todas las cosas en su lugar, creó al hombre. Dios le dio soplo de aliento de vida en sus narices al ser humano. Y ahí el hombre nació y le dio un huerto, el huerto de Edén, para que viva en ese lugar y se alimente de eso, de todos los frutos que había en ese lugar. Y ahí creó al hombre a imagen y semejanza de él. Y Dios es perfecto, y el hombre en ese tiempo era perfecto. Y sucedió después que, pasado el tiempo, el hombre cayó en pecado. Todos conocemos la historia. Y cayó en pecado el hombre y la mujer que Dios había puesto en el huerto, Adán y Eva. Y resulta que empezó a contaminarse la tierra, empezaron a tener hijos y a fructificarse sobre la tierra. Y ahí empezaron a entrar en pecado esa gente que Dios la había preparado para vivir en el huerto de Edén sin pecado, para que vivan sobre la tierra una vida santa, una vida pura, una vida como a Dios le agradaba. Y sucedió que pasaron los años y hoy vamos a estudiar la historia de un hombre de Dios, un hombre que no era judío, un hombre que fue, se puede decir, el primer hombre que Dios trató sobre la tierra, que fue Abraham, un hombre que se salvó, un hombre que Dios tuvo un trato especial con él en cuanto a la fe. De hecho, es el padre de la fe. Y Dios es un hombre que le hizo unas promesas muy grandes. Y hoy vamos a desmenuzar y vamos a resumir la historia de este varón que fue nuestro padre, porque si nosotros hoy estamos en este lugar y decimos que tenemos fe, Él es nuestro padre también. ¿Y sabe qué pasó? Este hombre, muchos años antes que nazca el Señor Jesucristo, aproximadamente 2000 años antes del nacimiento de nuestro Señor, quiere decir 4000 años antes del nacimiento nuestro aproximadamente, según la historia, ahí nació este hombre que se llamó Abraham. Abraham es un varón en el cual el Señor lo llevó por muchas situaciones en su vida. Dios lo probó, Dios le hizo muchas promesas a Abraham y lo fue forjando en algo que era un fruto del Espíritu, que era la fe. Todos sabemos que los frutos del Espíritu sabemos cuáles son, pero sabemos que este varón fue forjado y fue el padre, porque Dios dijo, fue el padre de la fe. Y entendamos, hermanos, que el cristiano, para vivir en este mundo y para obtener la vida eterna, tiene que tener algo que se llama fe. ¿Lo va entendiendo? Y usted ahora dirá: sí, pastor, yo lo escuché en otro momento, en otras oportunidades. Pero la palabra de Dios es infinita, hermano. Sepa usted que la palabra de Dios no tiene comienzo ni tampoco tiene fin. Ahí las palabras son eternas, hermano. Y sabe que el hombre pasa por muchas situaciones en su vida. Y esto que vamos a estudiar es una historia que pasó, pero la iglesia del Señor tiene que estar escrita en el libro de la vida. Porque la promesa está. Todo lo que se hayan escritos en el libro de la vida, es ahí todo lo que van a ser salvos. Y esa es la iglesia verdadera. ¿Lo entiende, hermano? ¿Y sabe qué pasó este hombre? Hoy vamos a estudiar la palabra de la historia de él, en particular. Desmenuzar lo que fue la historia de este varón. Cómo él fue forjado en situaciones. Cómo Dios lo sacó de su tierra y de su parentela. Él estaba en Ur de los Caldeos, un lugar totalmente lejos de Israel. Era un hombre rico, y ahí lo vamos a leer también. Era un hombre que no le hacía falta nada en cuanto a lo que este mundo puede dar.
sino que tenía camellos, tenía hombres, tenía soldados, tenía criados, tenía una hacienda muy grande sobre la tierra. He ahí tenía, dice que era riquísimo en plata, en oro. Todo lo que el mundo puede ofrecer, ese varón lo tenía. Pero sucedió algo un día, que Dios, el Yo Soy, el omnipotente, el Dios que se hizo hombre y anduvo entre los hombres, empezó a tener un trato con él. Y tuvo un llamamiento a ese hombre, Abraham. Tuvo un llamamiento de Dios, un llamamiento en el cual Dios iba a empezar a tratar con él. La Escritura no cuenta detalles exactos de la vida en sí de este varón. ¿Qué es lo que pasó antes de que Dios trate con él? Sino que empieza a contar del momento de que Dios empieza a tratar con él. Y fíjese usted que en la Escritura no hay nada de casualidad. He ahí el principio de la obra de Dios en el capítulo 12 del libro del Génesis. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis 12:1. Dice así en el nombre de Jesucristo. Dios llama a Abraham, es el título. Capítulo 12. Un llamamiento de Dios. Pero el Yo Soy había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjese cómo es eso. Ya el Señor habla con este varón y le dice: vete de la tierra de tu padre y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Mire, escúcheme, en el tiempo de la antigüedad el ser desterrado de su tierra era el peor castigo que podía pasar. Que no vuelva más a su tierra. Y ahí él, sometiéndose a la voluntad de Dios en contra de su carne, porque él era un hombre rico y tenía todo establecido, su vida hecha, casi 70 años de edad cuando Dios le habla esto. Ahí Dios le dice todo en contra de lo que es la carne, lo que el hombre puede pensar. Porque si usted lo mira en cuanto a la carne, este hombre ya estaba hecho, un hombre que era rico, que no le hacía falta nada. Pero ahí Dios venía con un llamamiento especial. ¿Sabe con qué venía el Señor? Con un negarse a sí mismo. ¿Lo entendió? Porque este varón, Abraham, era un varón que él tenía su vida resuelta. Pero ahora Dios le estaba pidiendo algo más. Le estaba pidiendo al Señor que tome su cruz y lo siga. ¿Lo entiende, hermano? Por eso el Señor dijo que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y este varón, sin saber que muchos años después iba a venir el Mesías, el Señor iba a ser crucificado, ya él estaba siendo crucificado a su carne y a sus pasiones. Porque se estaba negando al mismo, a la comodidad que él tenía. Y mire lo que sucedió. Y aquí que el Señor está presente y leemos su palabra y dice así, en el 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mire lo que le promete el Señor. He aquí haré una nación grande, y te bendeciré. ¿Lo entiende? Mire, era una promesa, él no veía nada todavía. De hecho, no había salido ni de su tierra ni de su parentela, porque venía la palabra de Dios. Y el Señor ya le daba una promesa, que iba a ser una nación grande y que lo iba a bendecir. Él no lo veía, pero ya en su corazón estaba haciendo cabida la palabra de Dios. ¿Lo entiende? Y muchas veces nos pasa a nosotros cristianos que el Señor nos promete muchas cosas y ahí vemos la situación, vemos al enemigo agigantado en nuestra vida y nos parece imposible. Nos parece imposible que Dios nos saque de esa situación. Nos parece imposible luchar contra las tinieblas, luchar contra los seres espirituales que atacan al hombre por ciertas situaciones que le vienen a cada uno en particular. ¿Y sabe qué hizo este varón? Fíjese usted que va a empezar a obedecer. Y mire lo que dice. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham, como el Yo Soy le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Vio? 75 años. Está diciendo la palabra de Dios que era un hombre grande ya. Un hombre que su vida, como dije antes,
su vida la tenía resuelta, pero ahora Dios lo iba a llevar a otro nivel en el espíritu. Lo iba a llevar a que lo conozca al yo soy. Que no sea algo que le hayan contado, sino que algo que él presencie lo que Dios iba a hacer en su vida. Dice que era de 75 años cuando salió de Harán e hizo como el yo soy le había mandado. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Miren lo que dice. Esta es la historia de la iglesia. ¿Y sabe qué era la tierra de Canaán? Si usted estudia en el libro cuando habla el Señor que se le presenta en el monte a Moisés y le dice que le iba a mostrar la tierra prometida. ¿Sabe cuál era la tierra prometida? La tierra de Canaán. Y es la tierra que entró Josué. Y ahí Dios lo estaba sacando de Ur de los Caldeos, un lugar que era totalmente gentil, un lugar que no era judío, quiere decir un lugar que no era de Dios. Y lo iba a llevar a la tierra prometida. Pero en ese lapso de ese tiempo iban a pasar muchas cosas en el viaje y en el camino. Porque Dios lo iba a llevar en el desierto a ese varón. Y sucedió, hermano, que ¿sabe qué hizo él? No dudó. Él creyó que Jesús era fiel, que el yo soy era fiel para prometer lo que le había prometido. ¿Lo entiende? ¿Y sabe qué entendió? Que el que le hablaba era Dios. Y sin dudarlo salió de Ur de los Caldeos. Dice que se llevó a Lot. Y fíjese, aprenda también la historia de Lot. Lot es rescatado por los ángeles de Sodoma y Gomorra. Te está diciendo que se llevó al pueblo de Dios. Al pueblo en el cual luchó por su vida, huyó al monte también. Porque Lot dice que en la escritura que cuando es rescatado de Sodoma y Gomorra, los ángeles le dicen, corre hacia el monte y no mires hacia atrás. ¿Lo entiende? Y esa es la iglesia de Dios. Y ahí sale la fe que iba a ser implantada en los hijos de Dios. Y tienen que renunciar a muchas cosas que la vida le ofrecía, muchas comodidades quizás. Pero ahí Dios le estaba diciendo, negate a vos mismo para recibir la heredad. Para llegar a la tierra que yo te prometo. La tierra prometida, lo que he prometido a vuestros padres. He aquí a vosotros mismos os lo daré. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios. Y miren el 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice la escritura? Abraham era riquísimo en plata, en ganado y en oro. No dice que era rico, era riquísimo. No había otro hombre más rico en la tierra que Abraham. Sin embargo, el corazón de Abraham no estaba en las riquezas de este mundo. ¿Lo entiende, hermano? Cuando Dios habla de los pobres, no está hablando del pobre que no tiene para llegar a fin de mes. Está hablando de que en su corazón usted no tiene que ser rico. ¿Sabe qué hace un pobre? Necesita. Y nosotros necesitamos del Señor. Podemos tener mucho dinero en el bolsillo, pero si nuestro corazón está en el Señor, ¿cuál es el problema? ¿Lo va entendiendo, hermano? El dinero, para que usted lo pueda entender, Dios cuando le habla de pobre, está hablando de pobre en el espíritu, aquel que necesita del Señor. Abraham era un hombre rico. Nuestro hermano Job era un hombre muy rico también sobre la tierra. Y estos ejemplos los dejó el Señor por algo, para que usted sepa, hermano, que Dios no quiere que usted ande tirado. Dios quiere que usted progrese en la vida. ¿Lo entiende, hermano? Dios no nos llamó para derrota. Dios nos llamó para progreso. Y lo espiritual primero. Y después luego lo material. Y el Señor hace todas las cosas. Porque a Él se lo tenemos que pedir. Tenga fe y confíe en el Señor. Alabado sea nuestro Señor. Aleluya. Mire lo que dice Génesis 14:17. Estamos viendo la historia de este varón. Y ahí en el tramo de que el Señor lo saca de la tierra, de su parentela, él sale al desierto y tiene muchas guerras este hombre. Muchas guerras con su ejército. Y dice la palabra de Dios que Dios lo apoyaba. Y ahí miren lo que sucedió, 14:17. Cuando volvía de la derrota de
Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Mire lo que pasó. Ahí viene una situación en la vida de este varón. Una derrota del enemigo. Dios le había dado esa victoria a ese varón por obedecer, por la obediencia y por la fe que él tenía. Y ha hecho una gran estrago, una gran derrota, y ahora él estaba victorioso. ¿Y sabe qué pasó en esa victoria que él había obtenido? ¿Sabe quién lo salió a recibir? El rey de Sodoma. ¿Lo entiende? Fíjese usted que en cada situación, ¿quién se presenta primero? El rey de Sodoma. ¿Y sabe quién es el rey de Sodoma? El diablo. Te está diciendo el Señor, tené cuidado, porque yo te puedo dar la victoria sobre esto. Y enseguida, ¿quién te va a recibir? El rey de Sodoma. Va a venir Satanás, el diablo, antes que venga yo. Yo vengo último, dice el Señor. Satanás viene primero. ¿Lo entendés, hermano? Tenés que estar abiertos los ojos, atento, porque el que te va a recibir primero es el rey de Sodoma. ¿Y dónde lo recibió? En el valle. ¿Qué te hace el rey de Sodoma? Te hace bajar en el espíritu. Te hace decaer tu semblante. Te hace poner duda, te hace poner incredulidad, te hace poner todas las cosas que él inyecta, su veneno sobre tu alma. Y te quiere bajar en el espíritu constantemente. Y mire lo que pasó. Y salió a recibirlo el rey de Sodoma, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Te das cuenta? El rey de Sodoma tiene un valle, que es el valle de Sabe, te está diciendo un lugar bajo. Y Satanás, ¿sabe qué? Está abajo y el Señor está arriba. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué hace Satanás? Te quiere bajar todo el tiempo. A través de una situación, a través de otra. Te pone el lazo para que tú caigas y caigas en el espíritu. Y cuando está abajo, ¿viste? Te cuesta mucho subir. ¿Lo entiende, hermano? Y miren si no se cumple la palabra. Y mire lo que pasó. Así como se hace presente Satanás primero, ¿qué iba a pasar ahora? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué pasó? Cuando se presentó el rey de Sodoma, dice la palabra de Dios que él no lo recibió al rey de Sodoma. Más adelante vea lo que dice. ¿Y quién se presentó cuando él lo rechazó al rey de Sodoma? Se presentó Melquisedec. Y si usted estudia la vida de quién fue Melquisedec, no hay registros. Aún el apóstol Pablo, un docto de la ley, un varón que fue estudiado toda su vida, dice que no hay registro de Melquisedec. ¿Lo entiende? Porque ese era el rey de Salem. ¿Y sabe qué quería decir Salem? El rey de la paz. ¿Lo entiende? ¿Y sabe quién es el rey de la paz? El Señor. ¿No dijo Jesucristo? Mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Te está diciendo qué hizo el Señor? Como rechazó al rey de Sodoma, ¿qué vino a hacer el Señor? Le empezó a dar palabra, porque el pan representa la palabra, para alimentar esa alma. ¿Y qué hizo? Puso el vino. Y dijo el Señor, he aquí habrá palabra ese día, y yo pondré el vino. Y eso se cumplió. ¿Lo entiende, hermano? Y ese es el pacto que hace Dios con la iglesia. El vino es el pacto. ¿Para qué? Para que sepa todo el mundo entero que es la iglesia de Dios. Para que todos sepan que ahí yo lo he elegido. Mi amada elegida, como escribe el apóstol Juan. A vosotros, amada, es preciosa, escogida por nuestro Padre. Alabado sea nuestro Señor. A la señora elegida, gloria al Señor, aleluya. Y mire lo que dice. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Qué dice? Bendito sea Abraham y bendito sea el Dios Altísimo que entregó ¿qué? Tus enemigos en tu mano.
¿Lo entiende? ¿Cuántos enemigos tiene el hombre? ¿Cuántos enemigos tiene el ser humano en su vida? Y de ahí son más fuertes que uno, es verdad. Pero ¿sabe qué? El Señor lo tiene que entregar en tu mano. Como hizo el Señor con David, con el Goliat. Le dijo, en el nombre del Señor de los ejércitos, en el día de hoy te cortaré la cabeza y daré tu carne a las aves de los cielos. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Señor. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mire lo que dice. Y le dio a Abraham, ¿qué dice? Los diezmos de todo. ¿Sabe por qué le dio los diezmos de todo? Porque reconoció que todo lo que él tenía en este mundo era dado por Melquisedec, por nuestro Señor. ¿Lo entiende? Y ese es el que cree. Ese es el que tiene fe en el Señor. Que sabe que aún el trabajo que tiene y todas las cosas que tiene son dadas por el Creador. Él es el que da y Él es el que saca. ¿Lo entiende, hermano? El Señor, en las manos de Él están todas las cosas. La vida, el trabajo, la salud. Todas las cosas están en la mano de nuestro Señor. Hay que pedírsela, hay que postrarse y hay que reconocer que el cielo gobierna. Alabado sea nuestro Señor. Gloria al Señor. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué dijo el rey de Sodoma? Dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué hace el enemigo siempre? Lo quiere cambiar el corazón del Hijo de Dios por las cosas de este mundo. Le ofrece así, postrado me adoraré, todo esto te daré. Pero dame tu alma, dame tu alma. No seas salvo. Quiero tu alma. No me interesa, te doy todo, te doy dinero, querés fama, querés esto, querés lo otro. Te doy todo lo que está en mi poder. Porque todo a mí me ha sido dado, dijo Satanás. Y a quien quiero lo doy. Pero dame las personas. Dame almas. Y así pide el diablo, dame almas. Necesito almas. Necesito que vayan conmigo al infierno. Porque el tiempo se me acaba. Y respondió Abraham al rey de Sodoma. He alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré, todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Mire, no hizo trato con el rey de Sodoma, ¿vio? ¿Y usted tiene que hacer trato con el diablo? No, hermano, tiene que negarlo al enemigo. Tiene que luchar en contra. Lo que le ofrece, no haga nunca negocio con Satanás. Porque ahí va a perder. Y va a perder su alma. Y va a perder la salvación y la vida eterna. Niéguese a eso. Lo que el diablo le ofrece. ¿Lo entendió? Y mire lo que dice. Libro del Génesis capítulo 15 y versículo 1 al 7. ¿Qué pasó, hermano? Después de esa negación que hizo Abraham hacia el enemigo. Cuando digo enemigo, digo rey de Sodoma. ¿Lo entiende? Porque Satanás tiene muchos nombres. Y en este caso el Señor lo menciona como el rey de Sodoma, que es el diablo. La serpiente antigua, que estaba desde el principio del libro del Génesis. Por eso esta palabra está desde el libro del Génesis. Te está diciendo el Señor, tené cuidado, porque el emperador de la muerte es Satanás. Y desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Noé, desde el tiempo de todos los patriarcas que pasaron, estaba Satanás también. Y estaba primero venía el diablo y luego venía el Señor. ¿Lo entendió? ¿Y sabe qué hará Satanás hoy día? ¿Qué hará hoy día? Año 2025. ¿Qué hará en la vida de usted? ¿Qué hará en la vida de cada ser viviente en esta tierra? ¿No le ofrecerá lo mismo que ofreció hace muchos años? Porque ¿sabe qué pasa? Satanás sigue reinando en el mundo. ¿Lo entendió? ¿Lo entiende, hermano? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Cuando Satanás te ofrece algo, rechazarlo. No, yo no hago pacto contigo. Yo hago pacto con Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Yo tengo que servir a mi Dios. Tengo que ejercer el sacerdocio, mi Dios.
Tengo que dar cuenta y ofrenda a mi Dios. Tengo que dar el diezmo de todo a mi Dios. ¿Lo entiende, hermano? Y eso, ¿sabe qué es? Es la devoción del cristiano a su Padre. Es la devoción del hombre hacia Dios. Reconociendo que todas las cosas son de Dios. Y mire lo que pasó. En esa situación, cuando él sale de esa prueba, cuando él sale de esa situación, ahora iba a tener otro trato con Dios. Iba a ir subiendo Abraham en el espíritu. E iba a llegar a su oído, a afinar más aún su oído para hablar con el yo soy. Y mire lo que pasó. Después de estas cosas, ¿de qué cosa? De que vino Satanás a tentarlo, que él se negó a sí mismo, que cambió un montón de cosas en su vida. Vino la palabra del yo soy a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. ¿Qué nos dice el Señor en esta noche? No temas, Abraham, he aquí yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Es grande el galardón que te doy, hijo mío. Yo soy tu escudo. Tú niega al enemigo, niégate a ti mismo y yo te daré ese galardón grande. No temas, Abraham, no temas, hijos de la fe, te está diciendo. Iglesia del Señor Jesucristo, Iglesia del Señor Justicia Nuestra, no temas, yo soy tu galardón y tu escudo grande y temible. Alabado sea el Señor, gloria al Salvador, aleluya. Y respondió Abraham: Señor, yo soy, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damascenio Eliezer. Mire lo que le dice. Yo soy, Señor. Se dio cuenta que estaba hablando con Dios. ¿Qué me darás? Que ando sin hijo. No tengo fruto. No he podido llegar a tener ese hijo varón. Y el mayordomo de mi casa es el Damascenio Eliezer. No es de mi sangre, no es de mi parentela. No es algo puro de mí. Sino que es algo que yo no lo quiero, pero algo que me lleva a eso, Señor. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué le dice Abraham al Señor? Señor, mira, recuerda que no me has dado prole. Te está diciendo que no me has dado descendencia. Que quiero que mis hijos y mis hijos sean salvos. Pero todavía no he llegado yo, Señor. Oh, Padre, recuerda cuando tú me has llamado. ¿Recuerdas tiempos antiguos, Señor? Cuando tú me has sacado de la tierra de mi parentela, de Ur de los Caldeos, y ahora estoy delante tuyo, Señor. Recuerda que todavía he caminado en el desierto, pero todavía no he tenido ese hijo varón, ya soy un hombre viejo. Ya mi espíritu se va apagando en mí. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra del Señor, del yo soy, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Mire, como él tenía boca, se lo pidió a su padre. ¿Lo entendió? Él le pedía a su padre. Y eso es lo que Dios quiere. Hacerse como un niño. No se fundaba en lo que tenía en el bolsillo, porque para este mundo era un hombre muy fuerte, había ganado batallas y era terriblemente impedante ese varón. Pero para Dios era como un niño. Lloraba. En su corazón había angustia. Señor, tengo todo en este mundo, pero no tengo ese niño. No tengo, era aquí mi mujer, dice más adelante, es una mujer anciana. Yo soy un hombre anciano y no tengo ese fruto. Acuérdate, Señor, que no tengo prole. Y le dice la palabra divina: no te heredará sino un hijo tuyo él será el que heredará.
¿Lo entiende? Un hijo tuyo. En el 5. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos. ¿Qué nos dice el Señor? Mira ahora los cielos. Levanta tu mirada hacia el cielo. Los cielos están arriba. Te está diciendo el Señor, pon tu mirada en el Espíritu. Mira más allá de lo que el rey de Sodoma te muestra. Y pon tu mirada en los cielos. Y mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. ¿Qué hombre puede contar las estrellas? Nadie, solo Dios. ¿Y qué le promete el Señor? Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Sabe qué? La descendencia del Señor va a ser como los cielos, como las estrellas. Nadie las puede contar porque solo lo conoce el Señor. Te está diciendo los hijos de Dios, nada, ningún hombre, ser humano los conoce. Solo el Padre, solo nuestro Dios. ¿Lo entiende? Y esa era la promesa que Dios le iba a dar también. No solo que le iba a dar al Hijo, sino que iba a tener esa descendencia. Los hijos de Dios que iban a venir pasados muchos años. Y mire lo que pasó. Y creyó al Yo Soy. Y le fue contado. ¿Qué dice? Y creyó al Yo Soy. Y le fue contado, ¿qué dice? Por justicia. Quiere decir que en el reino de la justicia iba a estar ese espíritu que habitó en Abraham. ¿Lo entendió? Fíjese qué versículo comienza la historia en el 12. Te iba a decir la palabra de Dios que iba a llegar un tiempo en el cual el Hijo de Dios iban a estar los hijos de la fe en el reino de la justicia, porque iban a creer. Bienaventurado, dijo el Señor, el que no vio y creyó, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador. Y creyó al Yo Soy y le fue contado por justicia. Y le dijo el Yo Soy, yo soy el Yo Soy que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Mire lo que pasa. Le dice el Señor, yo soy el Yo Soy, el que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. La tierra, ¿sabe cuál? Donde iba a venir la promesa. La tierra donde iba a nacer el hijo de la promesa. Ahora no lo iba a heredar un extranjero, sino el hijo de la promesa. Un hijo salido de los lomos de Abraham. Dios iba a hacer una obra grande, una obra que nunca había hecho. El nacimiento de ese hijo. ¿Lo entendió? Y mire lo que pasó. 18:10. Después le apareció el Yo Soy en la encina de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. ¿Qué pasó? Estaba el calor del día. Venía el enemigo a batallar en contra de Abraham. Y dice que alzó sus ojos. No bajó sus ojos. Puso su mirada en los cielos. Y aquí 3 varones. ¿Lo entiende? Los hijos de Dios, te está diciendo, los pueblos de Dios, donde tenía que morar la fe. 3 varones estaban junto a Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. ¿Se da cuenta? ¿Qué tiene que hacer usted para recibir esos 3 varones? Salir corriendo, prepararse para llegar con el Señor, para tener un encuentro con el Señor. No tiene que quedarse, tiene que salir corriendo a recibir el Espíritu. Tiene que prepararse, tiene que entrar, esos 3 varones tienen que entrar en su vida. Los tiempos determinados por Dios en su vida tienen que recibirlo. En cada tiempo había que recibirlo, había que preocuparse por recibir ese Espíritu. Había que recibir esos varones que era el Señor mismo.
Gloria al Señor, aleluya. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Mire la humildad que tenía este hombre con esos ángeles. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases ahora de tu siervo. Entra en mi casa, entra bajo mi tejado, entra a morar en mí. No pases de tu siervo. Hoy aquí, Señor, te necesito. Tengo todo lo que el mundo me ofrece, pero me falta, tengo ese vacío en mi corazón, Señor, que no encuentro esa solución para mi vida. No pases hoy de tu siervo. Entra en mi casa, Señor. En el 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. ¿Qué hizo? Empezó a servirlo al Señor. No solo que se quedó con las palabras, sino lo empezó a servir. Lo empezó a hacer sentir bien al Señor. Lavó sus pies. Como dijo el Señor, vio cuando estaba en la mesa. Le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro, le dijo. ¿Veis a esta mujer? Entré en tu casa y no diste agua. No lavaste mis pies. Y esta mujer lo ha lavado con sus lágrimas, lo han enjugado con sus cabellos, Simón. Por cuanto sus muchos pecados le son perdonados. ¿Lo entiende? Y llegaba el tiempo del perdón. Este tiempo, hermano, es glorioso la palabra del Señor, ¿vio? ¿Vio que escondida que está la palabra? Y Él la revela en los últimos días, en el último tiempo. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Qué le dice el Señor? ¿No pasa cerca suyo el Señor? ¿Y sabe para qué pasa? Para que usted lo asista, para que usted lo sirva. Ese es el amor de Dios. Ese es el carácter del Señor, hermano. Fíjese toda esa historia de la Biblia, cuando pasaron, y cada uno que pasó el Señor cerca de su casa le rogó que se quedase, insistió fervientemente que se quedase el ángel del Señor. Lot, en tiempos antiguos, le pidió a los ángeles que entre y lo forzó a entrar bajo su tejado. La tsunamita con el profeta Elías, entra en el aposento que te he hecho. He ahí esos varones, cuando el Señor había resucitado de los muertos camino de Maús. Dos varones iban hablando de sí todas las cosas que el Señor había hecho. Y dice que llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos. ¿Se da cuenta? Pero siempre estaba el Señor ahí. Te está diciendo el Señor, ¿qué tenés que rogarle, hermano? Hay que bajarse del caballo. ¿Sabe qué es bajarse del caballo? Luchar contra el gigante que tenés. Luchar contra eso que no te deja humillarte delante de la presencia de tu Dios. Para que tus palabras no sean oídas, porque Dios no escucha un corazón soberbio y altanero. Dios escucha a aquel que se hace como un niño. Y dijo Jesucristo, si no hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador. Y mire lo que pasó. Y en el 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. ¿Dónde estaba Sara, tu mujer? Aquí en la tienda, donde moraba Abraham. Estaba Sara todavía. Pero ¿sabe qué? Los ángeles hablaban con Abraham. Todavía no habían tenido un diálogo con Sara. Pero la que iba a dar el hijo varón, donde se iba a engendrar, era Sara. ¿Lo entiende? Te está diciendo,
que en la iglesia verdadera tenía que estar esa fe que habitó en Abraham. Y estaba ahí, pero iba a pasar algo. Mire lo que pasó. Y en el 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti. ¿Qué dice? De cierto volveré a ti, le dice Abraham, al fin de los días, a sus hijos, a su descendencia. Y mire lo que dice. De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Qué estaba haciendo? Dios estaba hablando, pero Sara no veía nada. Sara escuchaba. ¿Lo entendió? ¿Qué hacía Sara? Escuchaba. ¿Qué dijo Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz. No dijo mis ovejas me ven, mis ovejas oyen mi voz. Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y mire lo que pasó. Y se rió pues Sara entre sí diciendo, en el 11. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Te está diciendo, ¿sabe qué pasa? Era el fin de los días. Habían caminado mucho. Los años habían pasado. Y ya eran viejos. Te está diciendo, ya no tenían fuerza. Dios lo tenía que llevar a esa situación de encontrarse sin fuerza. Para que sepan que ese milagro que Dios iba a hacer, lo iba a hacer por su voluntad y por su palabra. Porque él cuando era joven nunca había podido tener ese hijo. Esa mujer nunca le había dado descendencia a Abraham. Pero ahora venía, ¿sabe qué? Lo llevaba a una situación Dios de confiar en su palabra. De confiar en su boca. De confiar y ser guiado por el Señor. Y ya Abraham y Sara eran hombres viejos. Y a Sara se le había pasado la costumbre de las mujeres. Te está diciendo que era imposible que tenga un hijo. ¿Lo entiende? Porque era una mujer anciana ya. Y esa matriz ya no podía tener niño. Pero ¿qué le decía al Señor? Y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. ¿Qué le decía? Te muestra el Señor lo que está en tu corazón. Tenía duda, tenía incredulidad. Y sí, siendo viejo tendré deleite. Habiendo caminado muchos años con el Señor, habiendo escuchado la promesa. Y nunca he nacido el hijo varón. Y ahora Dios me va a dar el deleite. ¿Será en este tiempo que Dios me dará el deleite? ¿Será en este tiempo que nacerá mi hijo varón? Entonces el yo soy dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Mire lo que dice el yo soy. ¿Por qué ha dudado de mi palabra? ¿Por qué ha dudado de mí? ¿Acaso no soy Dios? Dijo el Señor. No tengo todo en mis manos. ¿Por qué dudáis? Si yo he prometido que en tu vejez tendrás el hijo varón, ¿por qué no te sometes a mi voluntad? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le pregunto, hermano, ¿hay para Dios algo difícil? ¿Hay algo que sea difícil para el Señor? ¿Hay algo que el Señor nunca ha podido hacer? Todo lo puede Dios. ¿Y por qué duda? ¿Por qué duda? ¿Por qué duda de llegar a la medida que Dios le pide? ¿Por qué duda de tener al hijo varón en su vientre? ¿Por qué duda de tenerlo al Señor, a recibir ese espíritu? Ese espíritu que habían de recibir los que creyesen en mí, dijo el Señor. E iba a venir el tiempo del espíritu, el tiempo de recibir la promesa en el aposento alto. ¡Gloria al Salvador! ¡Aleluya! Entonces Sara negó, diciendo,
no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Sabe qué pasa? Que el Señor mira lo profundo del corazón. ¿Qué hombre se podrá ocultar de la vista de Dios, hermano? Por eso tenemos que aprender de esa mujer cuando el Señor hizo un milagro. Esa mujer que tocó el manto, se acercó al Señor y que dijo toda la verdad. Hay que reconocer, ¿vio? Y mire lo que pasó. 21:1. ¿Qué versículo, hermano? ¿Qué capítulo? 21. ¿Se da cuenta, hermano? Esto para el que tenga entendimiento. Que aún está todo escondida la palabra de Dios. Los libros cerrados y sellados hasta el tiempo del fin. En el capítulo 21 iban a ser ese hijo de la promesa. Gloria al Señor. Y mire lo que dice en el 21. Y visitó el Yo Soy, ¿a quién? A Sara. ¿A quién visitó? ¿A Abraham? No, porque Abraham había venido primero. Ahora venía a Sara. ¿Quién iba a tener el fruto? ¿Abraham? No, lo iba a tener Sara. ¿Lo entendió? Porque Sara era la esposa de Abraham. ¿Lo entiende? Y la iglesia es la esposa de Cristo. Y en la iglesia es donde se va a engendrar el hijo varón, que regirá con vara de hierro a las naciones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Se da cuenta que no en cualquier tiempo? En el tiempo que Dios le había dicho. ¿Se da cuenta, hermano? Si no ha llegado, ha pasado muchos años en el camino de Dios y no ha llegado a la medida que Dios quiere, es porque se tenía que cumplir el tiempo en el cual el Señor lo estaba determinado en el Espíritu. ¿Lo va entendiendo, hermano? ¿Entiende? Dios le abre el entendimiento para poder entender las grandes cosas ocultas que están en su palabra. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. ¿Sabe quién fue Isaac? El hijo de la promesa. Lo que le prometió Dios a Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, ahora era realidad. Llegado el tiempo de la vida, te está diciendo el Señor que en vida lo ibas a ver a la promesa. Circuncidó a Abraham a su hijo, Isaac, de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Sabe por qué? Porque ahora venía la paz de Dios. Vuestra tristeza, dijo, hijitos, se convertirá en gozo. Y aquí van a tener el gozo en esta tierra, y aún pasado esta tierra seguirán en el Espíritu por los siglos de los siglos con mi gozo, y heredarán la vida eterna que yo he prometido a mi pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador. Gloria al Señor. Y nació ese hijo, hermano. Y Abraham lo tuvo entre sus brazos y Sara lo tuvo entre sus brazos. Y usted también va a tener ese hijo, que es el Espíritu Santo, que vienen de recibir los que creyesen en él. Pasa y pida con todo el corazón en el nombre de Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. Esta es una invitación de la Iglesia Cristiana de Jesucristo, el Señor Justicia Nuestra, a su templo, calle Blandengues, 2250,
José Cepaz, Buenos Aires, Argentina. Los esperamos. Una fe, un Señor y un bautismo. Cuando un día esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo mire sus ojos y vengan a mí los días pasados, cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decir.